Vamos a esperar un ratito en lo que los chicos salen. Buenos días a todos. Hoy me tocó venir a mí. No sé si me recuerden. Bueno, para los que no me conocen, yo me llamo Ricardo. Mucho gusto a todos los que veo como caras nuevas. Sean bienvenidos todos. Vamos a iniciar, hermanos, con la predicación del día de hoy. Y es la Trinidad. Hemos estado viendo esta serie de predicaciones acerca de la Trinidad de Dios. Y hoy corresponde a la Trinidad en la vida del creyente. ¿Ok? Bueno, sin más preámbulo, vamos a orar. ¿Les parece? Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, te damos porque eres bueno, Dios. Te pedimos, Señor, que tú nos estés guiando, Señor, que tu palabra, Señor, penetre como espada de dos filos, discierna las intenciones de nuestro corazón y de nuestra mente, Señor. Que por ella, Señor, seamos transformados, Señor. Guíanos, Señor, a través de tu precioso Espíritu Santo, Señor. Que nos sea revelada, Señor, toda verdad, Padre. Todo esto, Señor, lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Bueno, vemos algo importante acerca de la Trinidad. Es parte fundamental de todo creyente. ¿Ok? Ya lo vimos, no quiero entrar en materia, solamente quiero darle un repaso rápido. ¿Qué es la Trinidad? ¿Qué vimos de la Trinidad? Todos los que me supongo yo que estamos aquí, que asistimos, sabemos qué es la Trinidad. ¿Quién me dice qué es la Trinidad? A ver si pasamos el examen o no. ¿Qué es la Trinidad? A ver, hermano, Juanito. Amén. ¿Ok? Muy bien. Es un solo Dios, ¿verdad? Es un solo Dios, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ok, bueno. ¿Cómo un creyente tiene que llevar la vida reconociendo la Trinidad? O más bien, su vida debe de estar cimentada en la Trinidad. Muchas de las veces, hermanos, creo yo que es importante ver dónde estoy pisando, ¿sí? Y no está de más recordar, hacer memoria y entender el propósito de nuestro llamado hacia el Señor, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan el llamado de cada uno? ¿Cómo el Señor los llamó? Bueno, ¿y qué hemos hecho desde entonces? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios acerca de esto. Yo le puse, un creyente verdadero es aquel que atiende sus mandamientos y los guarda, ¿ok? ¿Y dónde dice eso? Dice Juan 14:21, si me acompañan por favor a Juan, capítulo 14, verso 21, por favor. Espera tantito, me dicen amén cuando ya lo tengan. Y si no, ahí está la pantalla, Juan 14:21. Dice así la palabra de Dios: el que tiene mis mandamientos y los guarda, dice, ese es el que me ama, y el que me ama, dice, será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ok? ¿Y qué dice Juan 14:23? Más abajito, dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre, dice, le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Ok? Bueno, ¿cómo puedo yo entonces, hermano, vivir realmente o ser realmente un hijo de Dios? Ya lo hemos visto, hermanos, es por fe. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. ¿Ok? Bueno, entonces estamos hablando de creyentes verdaderos, ¿ok? ¿Sí? Y nos dice en el capítulo 15,
Vamos a estar viendo eso un ratito aquí. En el capítulo 15, dice desde el versículo 1, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre, dice, es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Y ya lo hemos visto también esto. ¿Cuál es el fruto que yo tengo que estar dando entonces? Y muchos me van a decir que pues son los frutos que tengo que venir a la congregación, tengo que leer la palabra, tengo que compartir su mensaje, tengo que hacer discípulos. Y de pronto nos quedamos en esos frutos, pero cuando yo leía esto, fíjate bien cómo el Señor nos redarguye, nos instruye y nos corrige. ¿Sabes por qué? Porque el Señor lo que está poniendo de ejemplo es una vid. Dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. ¿Ok? Y una vid, hermanos, ¿cómo es la vid? Bueno, pues vamos a poner el ejemplo de esa plantita. ¿Ok? ¿Qué alimenta los frutos? ¿Qué es lo que alimenta? ¿Ok? Y de la raíz se alimenta, obviamente, de la tierra, y la savia es lo que alimenta y que hace crecer los frutos. ¿Te ha tocado de pronto, hermano? Yo creo que le ha tocado a todos. Han partido un limón, no sé, para su pozole tal vez, y lo han exprimido y no sale jugo, y nomás como que se sale toda la... Bueno, ¿por qué creen que no sale jugo? Y es un limón, ¿ok? ¿Le falta alimento tal vez? Agua le faltó al árbol. Bueno, ¿sabes, hermano? Cuando el Señor pone de ejemplo que Él es la vid y que vosotros sois los pámpanos, yo tengo que dar fruto, ¿ok? En la vid, el fruto que debe de dar, ¿cuál es? Las uvas, los racimos de uvas, ¿ok? Entonces, cuando nos dice el Señor que yo debo de permanecer en Él, ¿qué fruto tengo que dar? ¿De quién me tengo que alimentar? ¿Del Señor? ¿Qué fruto tengo que dar? El fruto de Cristo, porque yo me estoy alimentando de Cristo. Yo estoy permaneciendo en Cristo. ¿Me explico? A lo mejor les pareció un poquito como un shock, pero ahorita lo vamos a estar viendo. ¿Sabes? Cuando el Señor nos enseña aquí, otra vez voy a leer desde el versículo 1, yo soy la vid verdadera, dice, y mi Padre, dice, es el labrador, ¿ok? Un fruto, una planta, todo lo que tú puedas ver como fruto, planta, árbol, ¿dónde está plantado? En la tierra, ¿ok? ¿De dónde se alimenta ese fruto, esa planta, ese árbol? De la misma tierra, del agua y todo lo que produce, pues, ¿no? Los nutrientes que absorbe de la tierra, ¿ok? Cuando nos dice el Señor, yo soy la vid verdadera y mi Padre, dice, es el labrador. ¿Ustedes saben qué función tiene un labrador? ¿Sí saben? Pues es el que cuida, precisamente, ¿sí? Es el que atiende, que quita las hojitas, que ve que no le falte tierra, que no le falte agua, ¿ok? Y nosotros nos pone el ejemplo como frutos. Dice
el versículo 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y eso me lleva a algo importante acerca del título de la predicación. ¿Cuál es la vida de una persona que ha creído en Cristo como su Salvador, como su Señor? Una vida cristocéntrica. Una vida que no puedes nada más vivirla los domingos o los días miércoles de estudio bíblico o de oración. Una vida, hermano, que se vive diariamente en comunión con Dios. ¿Sí? ¿Cómo vivíamos sin Cristo, hermanos? ¿Cómo es que ahora que vivo en Cristo debo de ser? ¿Cómo es que yo tengo que estar viviendo? Porque nos dice el Señor, separados de mí, dice, nada podéis hacer. ¿Cómo tengo que estar pegado entonces a Él? Tengo que estarme alimentando de Él. Y por consecuencia, yo voy a estarme alimentando de la palabra, voy a estarme alimentando de su verdad. Y entonces, dice otra vez el 5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, dice, lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, dice, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego, dice, y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ok, ¿cuál es la consecuencia entonces? ¿Cuál es el mandato que nos está diciendo el Señor aquí? Tienes que llevar mucho fruto, tienes que hacer mucho fruto, tienes que proveer mucho fruto. Ese es el mandato que nos está diciendo el Señor que tengamos que hacer al leer estos versículos que acabo yo de leer. ¿Cuál es el mandato entonces que el Señor nos está diciendo aquí? No dice que llevemos fruto, ¿eh? Ojo, el mandato, ¿cuál es el que nos está diciendo el Señor? Permaneced en mí. Ese es el mandato que nos está diciendo. Y por consecuencia de permanecer en Él, ¿qué va a pasar? Voy a llevar fruto. ¿Sí? Y ahora sí, hermano, tenemos que ver cuál es el fruto que yo debo de estar emanando del Señor. Si yo estoy pegado a Él, alimentándome de Él, entonces vámonos a Gálatas, por favor, donde nos habla acerca de algunos personajes que vamos a estar viendo. Gálatas, por favor. Ya lo hemos visto. Perdón, sí es cierto. Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Aquí esto es un parteaguas porque hay fruto del Espíritu, pero también hay fruto de la carne, ¿ok? Y dice el versículo 16 del capítulo 5, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu,
no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ok, fíjate bien, hermano, porque de pronto pensamos que, pues, no pasa nada, pero el Señor nos está advirtiendo algo bien importante. Si tú, dices, satisfaces los deseos de tu carne, en otras palabras, un poquito más fuertes, ¿qué crees que va a pasar? Te vas a ir al infierno. Eso es lo que va a pasar. Dice la palabra de Dios en el versículo 22, me parece que es. No, 21, perdón. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican, dice, tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Entonces, si no heredarán el reino de Dios, ¿a dónde van a ir? Al infierno. Soy un poco fuerte, hermano. Pero, ¿por qué estas cosas acerca de la carne salen a flote? Si nos dice el Señor y nos da un mandato, permaneced en mí, dice. ¿Por qué sale entonces esto? En Gálatas capítulo 3 nos enseña algo. Vamos a leerlo. Vamos a ir a Gálatas capítulo 3. Está ahí atrás. Para rápido. Dice el versículo 1 de Gálatas 3. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, antes cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Fíjate bien lo que Pablo les está diciendo a los de Galacia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Si el Señor nos está diciendo, permaneced en mí, dice, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Qué tengo que estar haciendo entonces? Lo que nos dice el Señor, permanecer en Él. Pero sabes, hoy hay muchas pseudo doctrinas que te apartan de la verdad. Y te hablan de la prosperidad, te hablan de todo, menos la verdad de su palabra. Y los Gálatas iban bien, dice. Ibas bien, dice. ¿Qué te pasó? ¿Qué fue lo que te hizo apartarte de la verdad? ¿Sabes, hermano? Esto me llamó mucho la atención porque de pronto damos por hecho muchas cosas. Pero el único que sabe la verdad es el Señor. Y al hacer memoria, hermanos, tengo que ponerme a cuentas diariamente para saber si realmente yo estoy caminando en la verdad. Él nos está advirtiendo. ¿Sabes qué? Los que practican tales cosas, los que satisfacen su carne, se van a ir al infierno. Si tú realmente dices ser un hijo de Dios, tienes que permanecer en la verdad. No con ambigüedades. No, pues Diosito me ama. He escuchado mucho esas frases en muchos hermanos, donde no asisten a la congregación, donde de pronto tú los ves y no andan muy bien. Y de pronto tienen ese eslogan: vieras cómo el Señor me ama.
Vieras cómo. No, no, no. Dios me ama muchísimo. ¿Qué crees que me pasó? Y te platican. Pero Dios me ayudó. Y piensan ese, y traen en la cabeza ese eslogan. ¿Sabes, hermano? No solamente nos tenemos que dar cuenta, el Señor nos advierte, nos dice el Señor, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y eso me hizo reflexionar. No todo el que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo ante sus ojos puedo ser el hombre más puritano, más puro, más fiel ante sus ojos. Pero solo Dios sabe mi pensar, solo Dios sabe mis deseos y solo Dios sabe mi verdadero comportamiento. Y a Él no lo podemos engañar. Y el punto es ese precisamente, que nos hemos enfrascado más en quién es mejor cristiano ante la sociedad que esforzarnos más por realmente permanecer en el Señor. ¿Sabes por qué, hermano? ¿Por qué lo digo? Porque en Gálatas, regresemos al capítulo 5, por favor, versículo 22. En el capítulo 5, verso 22 nos dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice, no hay ley. Ok, y eso me hacía reflexionar en ello. De pronto me hacía esta pregunta. Bueno, yo del fruto del Espíritu, pues yo puedo decir que tengo paciencia, paz, amor un poquito, mansedumbre, pues tal vez a veces soy medio manso, a veces menso, templanza, y contra tales cosas dice no hay ley. Pero ¿qué crees que nos dice el Señor? No puedes solamente, hermano, decir que tienes el fruto del amor y que no tienes paz, que no tienes paciencia, que no tienes benignidad. O eres o no eres. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Por qué lo digo? Porque otra vez volvemos al punto de partida. Si yo permanezco en el Señor, ¿de quién me estoy alimentando? Del Señor. Él es el que me está dando los frutos. ¿Ok? Y pensamos que esto es así. Pero ¿sabes una cosa? Esto es un proceso. Cuando tú siembras un limón en tu casa, tal vez es una plantita, ¿verdad? Y desde pequeña, obviamente, el limón empieza a dar ¿qué? Limoncitos. A lo mejor 2, 3. Y con el paso del tiempo, el limoncito va creciendo. Bueno, es lo mismo en el Señor. Tú te vas a ir alimentando del Señor y vas a ir creciendo pegado a Él. ¿Sí me explico? Esto es un proceso, hermano. Esto no es de la noche a la mañana. De pronto pensamos que un cambio verdadero es así, de rápido. Tenemos luchas, sí, pero hay algo que debemos de entender muy claro. Y esta pregunta es la que te voy a hacer. Si tú estás tratando de ganarte el favor de Dios a través de la obediencia, a través del estar aquí nada más, pues es que yo voy porque pues el Señor nos manda. Si tú estás obedeciendo solamente para ganarte el favor de Dios, ¿qué crees? Lamento decirte esto.
pero estás actuando en la carne. Porque el favor de Dios nunca lo vas a ganar de esa forma. Y te voy a decir por qué. Dice la palabra de Dios que es por gracia. Es por fe y Cristo ya hizo la obra en la cruz. ¿Ok? Bueno, quien haya reconocido a Cristo como su Señor y Salvador en la cruz del Calvario, vas a entender que no merecías ese sacrificio. Y no tienes una forma lógica de poder pagarle esa vida eterna que Él nos ha dado. Y tú lo buscas por gratitud a Él. Tú lo debes de estar buscando por gratitud, no por querer quedar bien, vamos a decirlo de esa forma. ¿Sí? Y un ejemplo un poquito drástico, vamos a decirlo así. Cuando un niño quiere algo, normalmente ¿cómo se acerca a ti? Papá, ¿me compras un dulce de allá afuera? Ándale. O llega, ¿de qué forma llega? Papito, ¿cómo estás? Ay, mira, qué bien se te ve. Bueno, ¿por qué se acerca de esa forma? Porque busca un objetivo, ¿ok? Bueno, ese es el punto. Cuando tú te acercas de esa forma para querer agradar a Dios, de esa forma, lo estás haciendo por méritos propios, no por gratitud a Él. ¿Me explico? O sea, sí me están entendiendo, lo estoy haciendo más bolas. Yo tengo aquí la idea, pero de pronto yo hablo una cosa, pienso que todos la entendieron y resulta que los hice más nudos. ¿Ok? ¿Sí está bien la idea entonces de lo que yo estoy tratando de explicar? Ok, bueno, gracias, porque si no luego los dejo con el signo más grande de interrogación, ¿no? Entonces, ese es el punto, hermano. Sí. Tengo que estar yo entendiendo, ¿sí?, la gratitud hacia Dios. Tengo que estar siendo agradecido con Dios, sí, pero de la forma correcta. Porque si no, hermano, imagínate nada más. Nosotros tenemos una responsabilidad. ¿El pastor qué responsabilidad tiene? ¿No tiene responsabilidad el pastor? ¿Sí o no? ¿Qué responsabilidad tiene dentro de la congregación? Poner las sillas, venir a hacer el aseo. ¿Qué responsabilidad tiene con sus ovejas? Alimentarlas y llevarlas, guiarlas a la verdad. ¿Ok? Y fundamentalmente, hermanos, a la sana doctrina. ¿Ok? Y de pronto hay muchos pastores que no tienen temor de Dios, esa es la verdad, no tienen temor de Dios y tampoco son pastores de Dios. Porque guían a sus ovejas al matadero, porque están enseñando doctrinas demoníacas, en las cuales, ¿qué crees? Que los que escuchan están fascinados con ello. Pero cuando nos dice el Señor en su palabra, permaneced en mí y yo en vosotros, no puede salir de ahí mentira. Te está guiando a la verdad. Tengo que permanecer en el Señor. ¿Por qué tengo que permanecer en el Señor? Por mérito propio yo voy a estar permaneciendo en el Señor. No. Voy a permanecer en el Señor porque yo he entendido quién es Él para mi vida. Tengo que estar entendiendo el propósito que Él tiene para mi vida.
Y los frutos del Espíritu que van a empezar a emanar de mí no son propios. No es algo que yo me lo haya ganado, no es algo que yo, por llegar a ese lugar, ya lo obtuve. El mérito siempre es de ¿quién? De Cristo. El mérito es de Cristo, hermanos. Y sabes, muchas de las veces nos queremos colgar ese mérito. Y ese mérito, volvemos al punto, es de la carne. ¿Por qué quiero que me reconozcan a mí? Que yo sé mucho, que yo puedo, que yo predico muy bonito. Quiero satisfacer los deseos de mi carne. No necesito andar en borracheras, en orgías, en lascivias para vivir carnalmente. Eso es lo que debemos de entender muy claro, hermanos. Porque si no, ¿sabes una cosa? Nos puede pasar como a los Gálatas. Cuando no nos demos cuenta, ¿qué crees? Estamos bien extraviados. Pablo se sorprende. ¿Qué pasó? Dice, ¿a dónde se extraviaron? A veces damos por hecho, hermanos, muchas cosas y nos engañamos. Sí. Muchas personas de pronto creen fielmente que son cristianos porque una vez alguna persona les dijo que dijera una oración. No, yo ya soy cristiano. ¿Por qué eres cristiano? Ah, porque a mí fulano de tal me dijo que con esa oración, ya. Y yo lo hice, entonces yo ya soy cristiano. Y creen fielmente que son cristianos. Viven una doble vida, andan transeando a medio mundo, su léxico no es el agradable a Dios, su comportamiento sigue siendo el mismo, de sin decir la oración que cuando la dijo, pero él cree fielmente que ya es cristiano. Y el Señor nos advierte para que tú realmente, hermano, puedas llegar al reino de los cielos. No se trata de hacer obras, ojo, no confundamos. Se trata de obedecer sin cuestionar a Dios. Si el Señor nos dice, permaneced en mí, tarde que temprano yo voy a empezar a dar fruto. Si yo voy a estar pegado a Él. Pero ¿qué crees? Nos dice el Señor, permaneced en mí y vas a llevar mucho fruto, y nos empezamos a esforzar en nuestras propias fuerzas por querer llevar el fruto. Ah, sí, le voy a hablar a fulano, voy a predicarles. El Señor no dice eso, dice permanece en mí. Primero permanece en mí. Y entonces, cuando tú permanezcas en mí, cuando estés bien afirmado en mí, vas a empezar a emanar fruto. Pero pensamos que esto es así, hermano. ¿Cuándo se deja de ser cristiano? La pregunta de los 64,000. ¿Cuándo se deja de ser cristiano? ¿Cuándo? ¿Cuando queramos? ¿Cuando partamos? ¿Cuándo? Cuando salga uno, cristianos de los domingos, nada más colgamos al cristiano y sale Ricardo allá afuera. Si dice el Señor, permaneced en mí y yo en vosotros, ¿cuándo se deja de ser cristiano? ¿Cuándo qué?
cuando se aleja uno. Entonces la gracia se pierde cuando se aleja uno. Cuando no permanecemos. Ok. ¿Sabes, hermano? Cuando un cristiano verdadero es un cristiano verdadero, ¿qué crees? Nunca deja de ser. Nunca deja de ser. Y es ahí donde hoy día muchas iglesias los apartan de la verdad. Porque un cristiano verdadero jamás va a dejar de ser. Porque va a permanecer en la verdad. Y una persona que nada más vino, conoció, estuvo aquí, fue la más amable del mundo. Fue la que más levantaba la voz en las alabanzas. Era la primera o el primero en encontrar siempre los versículos. Pero hubo un día que no lo saludaron como él quería que lo saludara. No le reconocieron que él era el primero o la primera en encontrar los versículos de la Biblia. No le reconocieron tampoco que era la que se sabía todas las alabanzas. Y se fue. ¿Esa era una cristiana o un cristiano? ¿Sí o no? No satisfagáis los deseos de la carne. Muchas de las veces buscamos más la alabanza de la gente y nos olvidamos de por quién venimos a este lugar. Muchas de las veces no reconocemos quién es Cristo realmente para nuestras vidas y lo usamos de bandera para satisfacer nuestros propios deseos. Cuando yo veía esto, hermanos, me voló la cabeza, porque muchas de las veces, por eso les digo algo, tenemos que estar todos los días poniéndonos a cuentas con el Señor. Porque la carne es sutil, la carne es débil y el mundo te va jalando sin que tú te des cuenta. Y muchas de las veces pensamos, creemos que por el hecho de venir los miércoles al estudio, a la oración, por el hecho de venir los domingos, es más que suficiente. Pero no es verdad. Eso no es permanecer, dice el Señor, en mí. Eso no es permanecer en Él. Permanecer en el Señor no dice permanece los domingos y después sigue tu vida habitual. No dice eso el Señor. Cuando nos dice permaneced en mí, es una vida que yo tengo que estar viviendo de continuo con Él. No es nada más de los miércoles, no es nada más de los domingos, es de continuo. Tengo que ver cómo ando diariamente. Tengo que ponerme a cuentas diariamente, hermano. Porque si no lo hago, ¿qué crees? Muchas de las veces tu comportamiento pareciese espiritual, pero es más carnal que otra cosa. Y no nos damos cuenta. Y tenemos que estar entendiendo cuando el Señor nos dice, permaneced en mí. Porque separados de Él, dice, nada podéis hacer. Que empecemos entonces, hermanos, aún es tiempo de empezar a rendir nuestra vida
en todos los ámbitos a Cristo. Porque podemos tener muchísimo conocimiento, y también estar apartado de Él. Que ese no sea el caso de ninguno de aquí, sino que lleguemos realmente al arrepentimiento y en obediencia a Dios estemos permaneciendo en su palabra, que estemos permaneciendo en su verdad. Él es el camino, la verdad y la vida. Y que cuando sea el tiempo de partir de esta tierra, sigamos alabando y glorificando a nuestro Dios. Pero mientras eso sucede, hermano, decía Pablo, esto es como una carrera. Y en una carrera tenemos que prepararnos. ¿Qué tengo que estar haciendo? Permanecer en el Señor. Y sí, muchas de las veces el mundo te va a estar jalando para que no permanezcas en el Señor. Yo lo he vivido. El trabajo, los problemas en casa, la economía, situaciones que te salen de la nada y que no te los explicas. Pero ¿qué crees? Que podamos realmente estar permaneciendo en el Señor por la eternidad, porque el fin de permanecer en el Señor no se acaba cuando partamos. Es eterno, hermanos. Y ese es el fin. Que nosotros estemos realmente reconociendo a esa gran Trinidad, hermanos. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y que no solamente la reconozcamos, que estemos permaneciendo en esa verdad. Que podamos estar siendo cimentados por nuestro Dios. Que estemos permaneciendo y que estemos escudriñando su palabra y que a través del Espíritu de Dios nos sea revelada. Que podamos estar cumpliendo su llamado, hermanos. Porque esto apenas comienza. Que estemos realmente siendo afirmados por nuestro Dios. Ya para terminar, versículo 25 de Gálatas 5. Dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que eso no sea tema de conversación. Todo eso es para los que no son de Cristo. Pero los que son de Cristo, dice el Señor, ámense unos a otros. Amémonos entonces, hermanos, con ese amor fraternal, que realmente estemos cimentándonos en esa fe verdadera. Vamos a orar. Dios, gracias, Señor, te damos porque, Señor, cuán bueno eres, Dios. Y muchas de las veces, Dios, no nos damos cuenta, Señor, tu misericordia en nuestras vidas, tu grande amor, Señor, que nos tienes. Y muchas veces menospreciamos eso y lo cambiamos, Señor, como Judas por 30 monedas de plata, Señor. Tú eres la luz verdadera, Señor. Y hoy reconocemos delante de ti, Señor, que muchas veces, Dios, muchas, hemos fallado, Señor. Pero, Señor, tú nos hablas, Señor. Tú nos llamas por nuestro nombre, Dios.
Y solamente, Señor, nos queda rendirnos a tu señorío, Dios. Perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos faltado, Señor. Porque muchas veces, Dios, hemos querido caminar, Señor, carnalmente, Señor, comportándonos, Dios, como los del mundo, Dios. Perdónanos, Dios. Ayúdanos, Señor, a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a no extraviarnos, Señor. A que tu palabra siempre sea revelada, Señor. A que nos hables siempre, Señor, de tu verdad, que es tu palabra, Dios. Guía este rebaño, Señor, de aquí de Cuautla, Señor. Guárdalo, Padre. Que cada miembro, Señor, de este rebaño, Señor, pueda entregar buenas cuentas a ti, mi Señor. Ayuda al pastor Gabriel, Señor. Fortalécelo. Síguele dando de tu sabiduría, Señor, para que él pueda, Señor, transmitir tu verdad, Señor. Y enséñanos, Señor, a nosotros a ser obedientes, a no ser altivos, a no ser arrogantes. Y que podamos, Señor, estar realmente, Señor, dando fruto de amor unos con otros, Dios. Todo esto, Padre, lo pedimos en tu precioso nombre, Señor Jesucristo. Amén. Dios los bendice, hermanos.